Muy buenas a todos, bienvenidos a Parkour Fisio, un portal donde gracias a la fisioterapia vamos a hacer ciencia del parkour. En el día de hoy voy a tratar un tema muy consultado por los practicantes y es el esguince de tobillo. Esa torcedura, ese pie que se nos ha doblado después de un mal salto, que se nos tuerce tanto para adentro, que es lo más típico, como para afuera, produce lesiones en nuestro tobillo. ¿Qué sucede? ¿Cómo se produce esa lesión? Cuando se tuerce el tobillo, se produce un lugar de apertura en la articulación y otro más de cierre. En lugar de apertura se separan los bordes articulares y eso produce una distensión de todos los tejidos. Y en el otro lado, en el lado contrario, va a producirse lo contrario, un acortamiento, un acercamiento de los bordes supraarticulares y va a producir un forcejeo, una compresión en los tejidos que también puede verse lesionados, aunque normalmente es más frecuente solo las lesiones en el lado de la apertura. Para entender mejor todavía qué sucede dentro de nuestro cuerpo cuando se produce un esguince, es necesario tener nociones básicas de la anatomía de nuestro tobillo. Y es que está conformado por huesos, tanto en el tobillo como en el pie. Esos huesos están estabilizados gracias a nuestros ligamentos, que son estructuras pasivas que sujetan los huesos y son las más susceptibles de lesionarse en el esguince. Pero no se quedan atrás los músculos que también envuelven nuestro tobillo, también se pueden ver lesionados, al igual que los nervios que lo inervan, como también los vasos sanguíneos que lo irrigan, le llegan los nutrientes y el oxígeno a nuestro pie y tobillo. Con lo cual, en un esguince, la lesión principal se la atribuye a los ligamentos, pero el cuerpo es un unísono todo y tenemos que tener en cuenta que otras estructuras también pueden verse afectadas. No es lo mismo un esguince donde hay ligamentos solo afectados que, por ejemplo, el peor de los casos, que los huesos también estén afectados. Esto es más raro, pero hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a los mecanismos de lesión, la literatura científica actual describe estos tres: el de inversión, que es el que se dobla el pie para adentro; el de eversión, que es el que se dobla el pie al contrario; y también la torsión, ¿vale? Cada uno hace los daños en una zona, siempre recordar en el rango, en el área, en la zona de apertura articular va a hacer más daño, pero esta descripción, esta clasificación actual, a efectos prácticos no nos es tan útil en el parkour, aunque así es que, en cuanto a mi experiencia y a mis conocimientos en el trato de lesiones a practicantes de parkour, yo clasifico en estos dos tipos de esguinces. El esguince en flexión plantar, que tenemos la punta del pie más abajo. En este las lesiones suelen ser más laterales, más en la parte externa que en la parte interna, ¿vale? Y el otro tipo de esguince, que es también conocido, es cuando es en flexión dorsal, que es cuando la punta del pie se nos va hacia arriba. En este caso, el foco de lesión está más centrado en la zona anterior de nuestro tobillo, ¿vale? Igualmente, los esguinces no son solo de un único tipo. Van a tener componentes de varios tipos de esguinces. Y en cuanto a estos, sí que es verdad que los tipos de flexión, los esguinces en flexión plantar son más frecuentes que los de flexión dorsal, ¿vale? Los datos que tenemos actualmente nos dicen que más o menos un 70% en flexión plantar y un 30% en flexión dorsal. ¿Qué vamos a sentir cuando nos pasa un esguince? ¿Qué vamos a detectar? Pues ante todo, en el momento, dolor intenso localizado en la zona. Donde esté la lesión, va a estar el dolor.
Posteriormente, conforme vaya evolucionando, el dolor seguramente se disperse por otras zonas, pero eso no quiere decir que se lesionen otras zonas. Es, por ejemplo, porque se han visto afectados los nervios y están emitiendo dolor a otras zonas. Justo después de este dolor intenso va a empezar un proceso de inflamación, que es el proceso de autocuración del cuerpo. Muy importante que se produzca la inflamación para que nos podamos curar, ¿vale? Y no hay que confundir la inflamación con el edema. Que el edema es cuando se nos pone el pie hinchado, reteniendo muchos líquidos, es típica expresión que decimos, tengo el pie como una bota, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué sucede? Porque el organismo está mandando sustancias reparadoras a través del líquido y la sangre, el líquido celular y la sangre celular. Entonces, acude más líquido, más sangre a la zona, entonces hay más hinchazón, más acúmulo de líquido. Y en el caso de que se vean dañados los vasos o los tejidos que contengan sangre, la sangre va a salir fuera de ellos y vamos a tener el hematoma, ¿vale? Que es el moratón, el cardenal que nos sale. Que tampoco nos va a indicar dónde está la lesión. Todos los líquidos en el cuerpo siempre van a buscar un lugar donde quedarse. Entonces, donde veamos el hematoma no tiene por qué coincidir con el lugar de lesión. También vamos a tener limitación del movimiento por el dolor y porque se ha perdido la estabilidad, de la articulación. Por ende, también vamos a tener pérdida de fuerza muscular, ya no vamos a poder caminar, si el esguince es muy grave, no nos va a dejar moverlo con facilidad o incluso no nos va a dejar moverlo. La estabilidad se va a ver afectada porque hemos dicho que se lesionan los ligamentos principalmente y ellos se encargan de la estabilidad de la articulación. Y vamos a tener por ende también una disminución de los sentidos sensoriales, ¿vale? Como es la propiocepción o el sentido de la precisión con el tobillo, con el pie. Factores de riesgo para sufrir un esguince. Tenemos por un lado los extrínsecos, que puede ser la peligrosidad del salto, la altura de ellos, un terreno diferente, un calzado no adecuado, la intensidad o dificultad de los ejercicios, si es elevada también va a aumentar el riesgo. Sesiones de entrenamiento muy largas, a mayor duración, mayor fatiga, mayor riesgo de fallar en algún ejercicio y hacernos daño. Suelos irregulares, suelos inestables, suelos que no hayamos revisado, que a lo mejor entre el césped hay alguna piedra o alguna rama que no hemos visto y nos haga pisar mal. Y en eventos también, como las reuniones de trazos, donde hay mucha euforia, el ambiente te hace ir a más, aumentar la intensidad de tu práctica, y eso también puede ser un factor de riesgo. En cuanto a intrínsecos, una historia previa de lesión va a aumentar. El que tengas una lesión antigua, no curada, va a hacer que tengas más probabilidades de lesionarte, hasta un 70 o un 80%, si antes ya tenías un esguince, por ejemplo. En cuanto a la edad joven es la que tiene mayor riesgo. En las mujeres suele ser de 10 a 14 años y en los hombres de 15 a 19 años. En cuanto al género, actualmente los estudios no ven diferencia entre uno y otro, aunque sí que hay que tener un poco en cuenta si las mujeres pudieran tener más riesgo por el tema de que son más laxas, tienen más laxitud articular. La masa corporal elevada, están viendo algunos estudios que es un factor de riesgo a nivel de sufrir esguinces. La pierna dominante, ¿por qué? Porque es la que más usamos, entonces ante cualquier salto, cualquier recepción, va a ser la que más trabaje y eso va a hacer que la predisponga a más cansancio y a más esfuerzo. Kinesiofobia no es nada más ni nada menos que el tener miedo a hacerse daño, a moverse, a mover una articulación. Entonces, si tú tienes miedo de tu tobillo, no estás seguro de tu tobillo, eso te va a aumentar el riesgo de lesionarte.
El tener un tobillo más débil, con menos fuerza, es otro factor de riesgo indudablemente. Tu tobillo no va a ser capaz de hacer los ejercicios normales como lo hacías anteriormente, con la misma estabilidad y seguridad. Y también la disminución de los sentidos sensoriales, sensaciones de posicionamiento, el tener disminuido la percepción, el posicionamiento, la precisión de tu pie, todo eso va a influir. En cuanto al tratamiento de un esguince, también vamos por partes. El abordaje del dolor. El dolor hay que buscar maneras de aliviarlo, de disminuirlo. Con ello podemos, pero no debemos cortar el proceso antiinflamatorio. Entonces, los últimos estudios están demostrando que los antiinflamatorios retrasan la recuperación porque disminuyen este proceso. Entonces hay que buscar terapias, opciones que faciliten la circulación de la zona. Cuando más aceleremos el metabolismo, al que llegue más circulación a la zona lesionada, más nutrientes, más oxígeno, más limpieza de residuos se va a producir. Conclusión, se va a recuperar antes. Entonces, ejercicios que no provoquen dolor van a hacer que llegue, como las contracciones isométricas sin movimiento, va a hacer que llegue más sangre a la zona. Los isométricos también están demostrando en los últimos estudios que disminuyen el dolor. También podemos poner un vendaje compresivo para controlar un poquito el exceso de líquido, pero levemente fuerte, con una leve presión, no mucha. Recordemos que no hay que cortar el proceso. Y ese vendaje también nos va a ayudar a tener menos dolor y tener más protección en la zona, ¿vale? La elevación del miembro por encima del nivel del corazón también va a ayudar a la circulación, ¿vale? Va a ayudar a que sea más fluida. No hay que estar todo el día con el pie elevado, depende, ¿vale? Pero sí que en varios momentos del día, cuando nuestro pie se llene demasiado de líquido, tenemos que ayudar a nuestro cuerpo para que lo evacúe, lo vuelva a reabsorber. Entonces, elevamos el miembro durante el día varias veces. Recuperación de la movilidad, pues eso también hay que recuperarlo. Hay que hacer movilidad siempre sin dolor. Cuando lo hacemos con dolor, vamos a volver al principio, vamos a decirle a nuestro cuerpo que hay otra vez dolor y que eso va a hacer que se produzca otra vez la inflamación, para entendernos desde el principio. Eso va a retrasar la recuperación, va a hacer que avance más lentamente, y si seguimos insistiendo con el dolor, a la larga puede dejarnos secuelas, como dolor crónico. Lo mismo pasa con la recuperación de la fuerza. Hay que recuperarla, hay que hacer siempre ejercicios sin dolor, ¿vale? Y hay que intentar ganar más fuerza con ejercicios isométricos primero, luego poco a poco concéntricos. Va a ser importante también hacer ejercicios en cadena cinética cerrada. ¿Eso qué quiere decir? Con el pie apoyado en el suelo, ¿vale? Con el pie lo más parecido posible a su función. El pie no se estabiliza cuando estamos de pie, corriendo, recepcionando. El pie se puede mover así, pero está más hecho para apoyar, para recepcionar. Entonces, conforme estemos mejorando el dolor, hay que empezar a hacer ejercicios con el pie apoyado. Ya sea sentado, ya sea de pie, ya sea empujando, pisando una pared, etc. La mejora del control motor también es muy importante. El control motor es la capacidad, en términos generales, sería la capacidad de efectividad que tienen nuestros músculos para realizar los movimientos, y tanto lentos como rápidos. Entonces, se está viendo que los últimos estudios indican que la mejor recuperación de un esguince de tobillo
es aplicando ejercicios de control motor. También la mejora del control sensorial. Hemos perdido precisión, nuestro pie va a estar más torpe, va a respondernos más dificultosamente a nuestras órdenes, vamos a notar su posicionamiento con más dificultad. A nivel sensorial, los nervios, como hemos dicho al principio, también se afectan, ¿vale? Esto es un poco a términos generales lo que sería el entrenamiento. Y hasta ahí os puedo contar a día de hoy. Más adelante, si hay algún tema que os interese más, podemos verlo, dejarlo abajo en los comentarios. Aquí está toda la bibliografía que he empleado bibliografía científica que he empleado para realizar este vídeo y mis posts de Instagram, que los podéis ver en mi perfil de Instagram, que es igual, Parkour Fisio. Y lo dicho, si os interesa, hay algún tema que os interese más, alguno que queréis que le pegamos más detalle de lo que hemos hablado hoy por encima, dejadlos en los comentarios. Y nada más, si os ha gustado, recordad darle like, recordad darle me gusta para una máxima difusión a toda la comunidad de parkour. Si queréis enteraros cuando subo vídeo, ya sabéis, activar la suscripción, activar la campanita. Y nada más, creo que ya no me queda nada más. Los comentarios los leo, así que podéis escribir como ya he comentado. Y nada, nos vemos. Hasta la próxima.